El tercer grado es el del iniciado. Forman parte de este grado los discípulos que han sido aprobados y aceptados, que, ya fuera del cuerpo físico, bajo dirección de sus maestros, han tomado actual y conscientemente una o más iniciaciones en el templo invisible de una verdadera escuela de misterios. En el mundo físico no se dan iniciaciones espirituales. Las verdaderas iniciaciones se dan en los mundos invisibles, pues solo allí donde se puede hallar a quienes están autorizados y capacitados para darlas. Las formas y rituales utilizados en el mundo físico son exotéricas y meramente simbólicas, con respecto a los rituales verdaderamente espirituales que se emplean en los templos de misterios. Y hoy día hasta los rituales significan muy poco, pues en la mayoría de los casos el estudiante no solo ha perdido el significado de los oficios simbólicos, sino que además ha olvidado que tales símbolos encerraban algún significado. Como dijo muy bien Eliphas Levi, el gran trascendentalista, ya no se dan las pruebas y las obligaciones de las escuelas de misterios, porque nadie está suficientemente iluminado para entender su significado interior. Es por eso que nadie siente deseos de pasar por una dura escuela para encontrar al final que su ignorancia continuará impetérrita. Esta es la gran culpa que los místicos hallan en las religiones del mundo de nuestros días. En la mayoría de los casos, tales religiones no son más que pompas vacías de palabras. En los umbrales que llevan del mundo visible a los mundos invisibles está el morador del umbral, también descrito por Lord Bulwer Lytton en su gran novela Rosacruz Zanoni. Esta criatura, de forma de esfinge, que todo ser tiene que enfrentar en su ruta hacia el templo de la luz, representa la naturaleza inferior del aspirante. Mientras la conciencia mora en los cuerpos, el aspirante no podrá ver a este demonio. Pero en cuanto la conciencia está fuera de los cuerpos inferiores, lo verá nítidamente. La naturaleza inferior animal se tornará visible por un cuerpo astral compuesto, y el aspirante la reconocerá por primera vez. Por este espectro tendrá que pasar el aspirante en el momento de cruzar de un mundo al otro. Para efectuar esto adecuadamente, ha de poder controlar absolutamente las fuerzas de su propia naturaleza, que, desde su primera diferenciación de la conciencia animal, han configurado la parte inferior de su constitución. Si ha dominado mental y espiritualmente a tales elementos, se halla lo suficientemente fortalecido como para pasar sin temores ante ese fantasma de sus propias perversiones y penetrar con firmeza y valor en los mundos invisibles. En cuanto se halla en condiciones de hacer esto, el aspirante demuestra que ha dado el primer paso hacia la maestría propia. Habiendo cumplido esto y aprendiendo a controlar su complejo organismo, está preparado para recibir el poder sobre las cosas más grandes. Hay muchos grados de iniciados, y por más lejos que avance el aspirante en la senda de la sabiduría, siempre habrá para él algo más que comprender y realizar. Podemos comparar esto con un hombre que camina en dirección del horizonte. Por más rápido que se acerque al horizonte, el horizonte se alejará de él. Nadie, sino el absoluto mismo, es omnisapiente, omnipotente, omnisciente, perfecto. La sabiduría y la ignorancia son términos comparativos, no solo en el mundo material, sino también en el mundo espiritual. El mero hecho de haber sido aceptado en una de las escuelas antiguas no significa que el estudiante haya llegado a la omnisapiencia. Tal aceptación lo único que hace es darle un punto de vista más elevado. El iniciado ve ahora la vida con un poco más de amplitud, pero todavía está sujeto a las leyes de la naturaleza, capaz de cometer faltas y errores, todavía es falible. Con sus iniciaciones, el discípulo cobra ciertos poderes de carácter oculto, que irán en constante aumento a medida que aquel recorre el sendero del adepto. Del mismo modo en que las escuelas del mundo material están divididas en grados,
La escuela espiritual del Templo de Misterios se divide en varias etapas o grados. El discípulo pasa de una iniciación a otra a medida que se va haciendo más eficiente en las tareas que el mundo invisible espera que él cumpla. A medida que va subiendo de jerarquía, va adquiriendo más poder, sabiduría y entendimiento. Pero hasta que no alcance un grado muy alto, no se independizará de los lazos que atan al ser humano común. Podremos decir que no llegará a ser superior a las leyes hasta que no llegue a ser parte de la ley misma, pues solo entonces estar más allá de toda posibilidad de transgresión de la ley. Aún después de haber pasado por muchas iniciaciones, siguen actuando las leyes de la limitación humana. Los iniciados están sujetos al nacimiento, desarrollo y vejez. La enfermedad y el sufrimiento lo confrontan en cada paso. Este tendrá que retornar a esta vida, repetidamente como cualquiera de los hombres normales, hasta que su evolución lo lleve a un estado de conciencia mucho más alto que en el que un individuo común sea capaz de realizar aún sus sueños en una sola vida. No hay iniciados que no sean clarividentes, al menos hasta cierto punto, pues no podrán recibir su ordenamiento espiritual si no son capaces de funcionar conscientemente fuera del cuerpo físico. Ni tampoco existen iniciados que no conozcan su posición verdadera. Mucha gente dice: tuve una extraña experiencia en sueños. ¿Fue una iniciación? La respuesta en casi todos los casos es negativo. El iniciado no duda acerca de lo que tiene que cumplir ni acerca de lo que ha pasado. El estudiante común podrá preguntarse: ¿qué soy aquí y ahora? ¿Soy digno de ser elegido para asumir una responsabilidad mayor? Si yo fuese un maestro, con todo el mundo por delante para escoger, ¿me elegiría a mí mismo para realizar obras grandes y asumir grandes responsabilidades? Si no me eligiera yo mismo conscientemente de mis estrecheces, ¿se decidiría el maestro engañado por las pocas virtudes que poseo y me elegiría entre otros más capaces que yo? No hay adeptos ni maestros en este mundo o en los planos invisibles que no hayan pasado por todas las aflicciones e incertidumbres de la experiencia humana. Han llegado a su posición actual por haber dominado tales incertidumbres y haberse elevado por sobre las circunstancias que encadenan a la mayoría de la gente a la parte egoísta de la vida. Todas las almas grandes han pasado consecuente y gradualmente de la ignorancia a la sabiduría. Nadie fue hecho de la noche a la mañana. Cada uno de ellos fue tentado y cada uno de ellos fue lo suficientemente fuerte para superar los momentos de tentación. Todos fueron mal comprendidos y perseguidos. Muchos murieron por sus ideales, prefiriendo la sabiduría en vez de todos los tesoros y la verdad en vez de todo poder. Cada iniciado que actualmente está en sesión con los hermanos mayores ha alcanzado su posición por la consagración, la inteligencia y la sinceridad. Estas son las llaves mágicas que abren las puertas de las escuelas de misterios. Una y otra vez se pregunta: ¿cómo conoceremos a un iniciado si no encontramos con él? Lo único que podemos responder es lo siguiente: por sus obras los conoceréis. Luego de analizar la vida y los hábitos de esos iniciados que estamos en condiciones de reconocer con nuestra limitada visión, encontramos que todos ellos se adhirieron a una serie general de reglas. Las condiciones pueden cambiar de acuerdo a necesidades del momento, pero en los antiguos manifiestos encontramos las instrucciones para la conducta a seguir por adeptos y místicos. Durante muchos siglos, los verdaderos adeptos o iniciados se ocultaban tras un velo impenetrable de misterio. Esto obedecía a varios fines. En primer lugar, protegía a los iniciados de los interminables inconvenientes a que se verían abocados por parte de los curiosos y los crédulos. Además, le permitía vivir en paz y en silencio, estudiar y orar, desconocidos e insospechados hasta por sus propios vecinos inmediatos. Esto multiplicó el poder que tenían sobre un mundo que no podía oponérseles,
dado que no podían descubrirlos. Y finalmente esto permitió a las escuelas y a sus discípulos escapar a las persecuciones de la intolerancia religiosa y del fanatismo que se desata contra todo aquel que trata de encontrar a Dios sin ayuda o beneficio del clero. Se considera que la esfinge egipcia señala el código de los iniciados por medio de la interpretación simbólica de las 4 criaturas que la componen. El cuerpo del toro, con su tremenda fuerza, se interpreta como símbolo del trabajo, el hacer. Las patas y la cola del león simbolizan el valor y se interpreta como el osar. Las alas de águila aluden a cosas más elevadas y se interpretan como el aspirar. La cabeza humana, con sus labios sellados, significan el callar. De todas estas reglas, la más importante es la última. Uno de los antiguos axiomas ocultistas era el siguiente: si lo sabes, calla. Actualmente se habla demasiado, tanto en el mundo religioso de la ortodoxia como en el del ocultismo. Hay demasiados individuos que hacen alarde o asumen tener poderes y virtudes que en realidad no poseen. Los templos de veneración se han convertido en instituciones de disputas. Un grupo de camarillas y de clanes irrumpe en todas las direcciones, enarbolando la enseñanza del idealismo, que ha sido encadenado a la roca del mequisno personalismo. Hay muchos iniciados, pero poca sabiduría. Hay una multitud de pedagogos y de semidioses, de los cuales, no pudiendo vivir en armonía o entenderse entre ellos mismos, menos pueden convertir a los gentiles. Todos estos males resultan del mucho hablar y de no tomar en serio las cosas importantes. Los nombres de los maestros han sido revolcados por el fango. Las escuelas de misterios se han convertido simplemente en partes de insignias de que se vale la psicología comercial. El espíritu de reverencia y de amor que sentía el mundo antiguo por sus iniciados se ha perdido en nuestros días a causa de la cantidad de falsos iniciados y de psicólogos fraudulentos. El verdadero ocultista, sea estudiante, discípulo o iniciado, jamás revela su posición espiritual a nadie más que a quienes se interesen sinceramente a la par de él en estas tareas sagradas. Ha de realizar sus trabajos de incógnito, velando las verdades que ha aprendido por medio del lenguaje de todos los días, diciendo a la gente qué es lo que debe hacer, no quién es el mismo, urgiendo, sugiriendo, pero jamás forzando sus opiniones ni su filosofía, ni tratando de imponerlas a otros. Ni el aplauso lo envanece, ni la censura lo descorazona. Trabaja serenamente en cualquier lugar de donde se encuentra. No es suspicaz, es callado, no es inoportuno. Trabaja con la laboriosidad, dejando que su obra y no su lenguaje hable por él. El iniciado o el discípulo jamás ha de hacer pública su posición ni discutirá sus aspiraciones espirituales. Si ha tenido el privilegio de ver fenómenos espirituales en su propia vida, si ha sido sacado de su propio cuerpo y está desarrollando poderes de clarividencia, estas serán las cosas más sagradas de su vida. Jamás las mencionará en público, pues no solo son sagradas para él, sino también para su maestro. Discutir los poderes personales es la peor de las faltas a la etiqueta que puede cometerse en el mundo oculto. Examinando la vida de los iniciados, encontramos ciertas cosas en las cuales eran rigurosos al máximo. Es penoso el encontrar hoy día a estudiantes que en estas cosas son más bien negligentes. Por consiguiente, sugerimos lo siguiente para la consideración de todo estudiante sincero. A. Todo verdadero ocultista acata las leyes del país y de la comunidad en que reside, aun cuando en la mayoría de los casos el ocultista reconozca que tales leyes son imperfectas. Las acata a fin de que su ejemplo moral ayude a los menos inteligentes a aprender a obedecer las restricciones de la ley y del orden. Se dice que las leyes se han hecho para aquellos que las infringen.
Podemos agregar que las leyes no fueron hechas para los iniciados, mas hay una minoría muy pequeña de gente inteligente que puede vivir en comunidad y honestamente, sin necesidad de ninguna clase de ley. Por más malas que sean tales leyes, son muy superiores a lo que regiría si el azar mental del castigo fuese abolido en medio de una comunidad de seres degenerados o ignorantes. De tiempo en tiempo, algunos ocultistas son llevados ante la justicia por no haber dado un buen ejemplo para sus semejantes. No hay duda de que el elemento de persecución en la Edad Media se encuentra todavía en algunos lugares y de que muchos sufren persecuciones injustas. Pero también hay muchos quienes, sintiéndose espiritualmente superiores a sus semejantes, ignoran deliberadamente la ley. Esta verdad cobra relieve especial en los casos de las instituciones que enseñan las teorías fantásticas de las almas gemelas, del amor libre y otras por el estilo. Estas cosas no se sancionan bajo ninguna condición por la antigua sabiduría, pues las propias escuelas de misterios instituyeron el lazo legal del matrimonio. Cualquier cosa que sugiriese el rompimiento de las leyes existentes sin antes brindar leyes mejores para la masa de la gente no avisada, no tiene nada que ver con la sabiduría antigua. B. Los verdaderos ocultistas no quiebran las leyes, por más injustas que éstas fueran. Cuando se encuentran con la injusticia, trabajan por una legislación más justa. Un ejemplo notable de ello lo hallamos en la vida de Abraham Lincoln. Varias veces lo fueron a ver esclavos antes del estallido de la Guerra Civil para rogarle que los ayudase a escapar de sus vidas de servidumbre. Lincoln se negó a hacerlo porque eso estaba en contra de la ley, pero les dijo que del mismo modo en que no quebraría los estatutos existentes, consagraría su vida en hacer mejores leyes. Es con este espíritu que ha de trabajar el ocultista, en lo que a la justicia se refiere, pues de esta manera la verdad se establece sin la sedición ni el bolcheviquismo ilegal. C. Todo ocultista iniciado deberá adoptar las vestimentas y las costumbres del país o de la gente con quien reside, a fin de que un apartamiento de tales hábitos no lo hagan señalarse. Era esta una de las reglas más estrictas de los maestros antiguos y se la halla en los manifiestos de la Hermandad Rosacruz. D. El verdadero adepto e iniciado no ha de revelar su identidad a nadie, salvo a quien sea digno de enterarse de ella. El trabajo oculto les ha sido encomendado a los adeptos e iniciados, es como una espada de doble filo. Cuando se han preparado para recibirlo, esta actividad resulta en gran beneficio. Pero, si estas enseñanzas se comparten con estudiantes sin la debida preparación, pueden hacer mucho mal. De ahí que no revelan a nadie las instrucciones secretas que han recibido ni la fuente de donde tales instrucciones provinieron, contentándose con difundirlas callada y prudentemente. Si se les pregunta acerca de esto, solo aclaran el punto de interés inmediato y luego callan. Este privilegio del silencio ellos lo defienden con su propia vida. El verdadero iniciado y discípulo jamás será ruidoso ni declamatorio en el hablar, ni radical en sus puntos de vista, ni encarecerá tales condiciones entre aquellos que se acerquen a él, ni hablará en nombre de su organización o de sus maestros. El verdadero iniciado no tiene más voluntad que la de sus maestros, pero nunca aceptará que sus pensamientos tienen un origen más importante que el de su propio cerebro. No dará pasos radicales a menos que así se lo ordenen los grandes hermanos, a cuyo cuidado está la vida de los seres humanos. F. Al vivir en una comunidad, los iniciados tienen que ser amantes de la paz, sencillos, cordiales, caritativos. No han de criticar a quienes los rodean, pero deben ganarse el respeto y la apreciación por su inteligencia y su integridad.
vigilarán día y noche su propia conducta para que no revele en ningún modo algo que sea contrario a la excelsa organización a la cual dan testimonio. Serán humildes en todo, tendrán buena voluntad y se mostrarán contentos de llevar a cabo las tareas más ordinarias o pesadas, si con tales tareas contribuyen al bienestar y al progreso de sus semejantes. Ha de poder decirse de cada uno de ellos lo que dijo el Maestro Jesús, que estuvo en el mundo para hacer el bien. G. Bajo ningún concepto usarán el poder espiritual de que están embestidos en su protección o engrandecimiento propios, al menos que esto redunde en desinteresado beneficio de los demás. Va contra las leyes del ocultismo el aplicar cualquier conocimiento de índole sobrenatural en la salvación, conservación o beneficio de sí mismo. Dijo el Maestro Jesús que podía ayudar a otros, pero no a sí mismo. Por esta razón, la psicología moderna y la magia mental de diversos tipos son contrarias a las leyes de la antigua sabiduría. En la moderna psicología se enseña al estudioso a utilizar estos dones espirituales en su propio engrandecimiento. H. Bajo ningún concepto el maestro debe aceptar algún pago por las instrucciones espirituales que imparte, pues ningún dinero se ha pagado para recibirlas, ni hay dinero que pueda pagar su valor. El estudiante toma su cuota de responsabilidad y la ingratitud es uno de los pecados mayores del ocultismo. Si un estudiante que ya se encuentra en condiciones de prestar ayuda retarda por su mezquindad la labor del maestro, contrae todas las responsabilidades del karma incurrido por su falta de cooperación. Ningún aspirante debería estudiar ocultismo con el objeto de utilizar sus conocimientos en empresas comerciales. Quien esto haga jamás verá ni a los maestros ni el templo. Lo que acabamos de exponer podrá arrojar alguna luz en la cuestión de por qué es tan difícil determinar la posición de los antiguos iniciados. Su reticencia y su espíritu humilde raras veces hallaron cabida en las páginas de la historia, y sin embargo son ellos los verdaderos modeladores de los destinos de las naciones. Ellos son los poderes invisibles que están detrás de los tronos terrestres, y los seres humanos no son más que títeres que bailan según tiran de los hilos aquellos seres invisibles. Vemos al bailarín, pero la mente maestra, la que realiza la obra, permanece envuelta en la túnica del silencio.